Metafísica, Aristóteles, después de mencionar a Tales de Mileto como el primero de los primeros que filosofaron, va a hacer referencia en el capítulo 4 del libro 1 de la Metafísica a los que primero teologizaron, como él los va a llamar los teólogos, es decir, aquellos que también de algún modo estuvieron buscando principios y que precedieron a Tales de Mileto. Entre estos que primero teologizaron, es decir, que hablaron de los dioses, Aristóteles va a mencionar a Hesíodo, ¿sí? Recordemos que tanto Homero como Hesíodo van a recuperar toda una mitología que hasta antes de ellos había sido transmitida desde tiempos inmemoriales de forma oral, ¿sí? Es decir, le van a dar forma textual a mitos antiquísimos cuyo origen, podríamos decir metafóricamente, se pierde en las arenas del Sahara. Aristóteles va a contrastar lo que hacen los teólogos con aquellos que, digamos, van a proceder por métodos de observación y de contrastación empírica, es decir, los primeros que filosofaron. A partir del siglo VI a.C. se produce una pérdida progresiva del sentido mítico de la realidad. Los dioses, con sus sentimientos ambivalentes y sus luchas despiadadas, ya no satisfacen para explicar la fisis. Podríamos decir que los dioses empiezan a marcharse porque su presencia ya deja de tener sentido en la comprensión de las cosas del hombre, del mundo y de la vida. Podríamos decir entonces que una cultura que hasta ese momento había estado dominada por el mitos en la explicación de la realidad, se va volviendo de manera gradual una cultura secular. En las cosmogonías anteriores al pensamiento filosófico vamos a encontrar intentos de explicación. El término cosmogonía está formado por dos palabras. La palabra cosmos, que en griego significa mundo, significa orden, significa adorno, ¿sí? Es decir, recordemos que para los griegos de la antigüedad el orden es un ornato, es un adorno, todo orden exhibe belleza. Entonces, esa palabra cosmogonía está formada por la palabra cosmos, como les decía, y la palabra hignomai, que significa origen, ¿sí? Significa génesis, ¿sí? Es decir, el origen y el desarrollo de todo lo que hay. Vamos a ver que estas cosmogonías tienen un núcleo común, que es un principio que va a estar caracterizado por ser algo oscuro, vacío. Entonces existe como principio un vacío, una falta, y en la teogonía de Hesíodo este vacío, este algo indeterminado, se va a denominar caos. El caos en Hesíodo no significa desorden, ¿sí? Sino que va a estar significando justamente una oquedad, es decir, un vacío, una falta, y esa falta va a ser la condición de posibilidad de que pueda aparecer algo, ¿sí? Este algo indeterminado, esta oquedad, este vacío, lo podemos comparar con lo que después va a postular Anaximandro como lo apeiron, ¿sí? Lo apeiron, que va a ser justamente el arjé inmaterial que plantea Anaximandro, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con esto que es
indefinido, ilimitado, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos en estas cosmogonías que, como decíamos, preceden al pensamiento filosófico, un principio, digamos, oscuro, indefinido, a partir del cual se va a generar el cielo y la tierra, ¿sí? El cielo y la tierra se van a generar también por intervención de Eros, ¿sí? Es decir, el Eros es lo que va a posibilitar que se generen, digamos, otras cosas. Entonces tenemos como lo primerísimo de todo el caos y a partir del caos aparece el cielo y la tierra y este tercer elemento que es Eros, que como les decía recién, digamos, va a posibilitar que se genere todo lo demás, ¿sí? Como les decía también antes, estas cosmogonías, diríamos, van a ser recuperadas en forma textual tanto por Homero como por Hesíodo, ¿sí? Homero y Hesíodo van a ser los educadores de la Hélade, ¿sí? La Hélade es el nombre que recibe lo que nosotros conocemos como Grecia, ¿sí? En la antigüedad se denomina Hélade y, como les decía, los educadores de la Hélade van a ser Homero y Hesíodo, ¿sí? Vamos a ver que también es interesante remarcar que el mito va a tener un lenguaje poético a diferencia del logos que va a estar escrito, digamos, en prosa. Como veíamos en videoconferencias anteriores, el término mitología es un término paradójico de alguna manera porque, bueno, contiene la palabra mitos, por un lado, y por el otro la palabra logos, ¿sí? Es decir, es aparentemente paradójico, ¿sí? Porque nosotros estuvimos viendo que también en el mitos vamos a encontrar racionalidad, ¿sí? Es decir, la palabra mitología justamente está significando la racionalidad del mitos, ¿sí? Es decir, la racionalidad del mundo de los dioses, de sus luchas, ¿sí? De sus envidias, de sus celos, ¿sí? De los sentimientos ambivalentes y todo este relato que durante muchísimos años fue transmitido de forma oral, todos estos relatos, diríamos, suponen toda una relación razonada de acontecimientos que se inscriben en el mundo de la fantasía. No hay exactamente en el mundo antiguo un término como el de religión, tal como nosotros conocemos la religión a partir de las tres religiones abrámicas. No hay una palabra, diríamos, cuyo campo semántico signifique exactamente religión. El término que más o menos se aproxima al término religión en griego en la antigüedad es eusebeia. La eusebeia significa piedad, ¿sí? Lo contrario de la eusebeia es la asebeia, ¿sí? La asebeia que es justamente la impiedad y nosotros sabemos que por testimonios que tanto Anaxágoras como Sócrates y otros más fueron, digamos, acusados de asebeia, ¿sí? En el caso de Sócrates, vamos a ver cuando veamos Sócrates, una de las acusaciones que se hace es la de impiedad, es decir, la de no reconocer a los dioses de la polis e introducir nuevos dioses, ¿sí?
La eusebeia, entonces, que es lo que más se aproximaría al concepto de religión, tiene que ver con el respeto y el cuidado por parte de los hombres respecto de los dioses, ¿sí? Es el cuidado y el respeto de los dioses que se va a expresar en la observancia de determinados rituales, así como también en ofrendas votivas y sacrificiales. Bien, vamos a retomar todo esto a partir de la vez que viene y como les digo siempre, si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, la pueden hacer debajo del video en el sitio digital. Muchas gracias.